town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Buenas noches, ¿cómo noches. andan? Buenas noches. Vieron que hicimos un fueguito, ¿no? Para que esto, no sé si hace tanto frío afuera, porque yo no salí casi todo el día hoy. Pero hicimos el fueguito, a ver si alguien se anima a arrimar por lo menos 2 corderos. No precisa ser entero, ¿no? Sin pescuezo ya da. ¿Para qué no se gasten en traer el cordero entero? Espero que anden todos bien. Buenas noches. Gracias por vuestra presencia de todos. ¿Cómo anda, Selene? Saludo porque la veo muy poco. Y escribe poco también. Allá por Colonia Licolich. Es cierto, hace poco vi una foto de Ricky en una automotora por allá. Espero que anden todos bien. Muchas gracias a todos. ¿Cómo se conectan rápido, eh? Qué disparate. Bueno, ¿les gustó el fueguito? ¿Se escuchan como el ruidito de fondo, el fueguito, el fogón? El tan lindo fogoncito del campamento. Bueno, hoy vamos a charlar un poquito que el próximo domingo vamos a hacer una juntada de pesca de pejerrey que se realizará enfrente de la casa de pesca de La Currica, donde empieza la joyera de Sarandí, o sea, en la Rambla mismo, hacia la izquierda, hacia la chimenea y pasando un poco. Es juntada, ¿no? No es concurso, o sea, vamos a competir entre nosotros, pero por algún premio obviamente, pero tampoco es desgastarse para pescar. El tema es diversión, reírnos un rato, charlar entre todos. Enfrente a La Currica el domingo, a partir de las 9 de la mañana hasta eso se va a ver hasta las 11, 12, dependiendo. Y se va a compartir como creo que fue el año pasado que se hizo el año pasado, ¿no? Una hamburguesa al pan con un vaso de refresco. Bueno, calculamos que es una hamburguesa, ¿no? Pues capaz que otra cosa. Pero no, al pan. esa hamburguesa sí, porque es fácil de hacer y tampoco, digo, después que si vas a hacer, no es que no se pueda hacer de repente un chorizo, se puede, el tema es que necesitas un parrillero más grande. Ah, bueno. Entonces va a ser, estoy seguro que va a ser una hamburguesa. Y hablaba con Carlito y estuvimos charlando y sí, se va a cobrar como quien dice la hamburguesa, el pan y la Coca-Cola 150 pesos. ¿Está? Para inscribirse allí mismo en La Currica, con 150 pesos ya estamos con la comida asegurada y el vaso de refresco. Y después los va a haber primero, segundo y tercero, también premios, muy lindos premios. Pero la idea es compartir entre todos una juntada ahí enfrente de La Currica. Pesca con currica, ¿está? 2 anzuelos, o un anzuelo, como quieran. Pesca con currica, enfrente de la casa de pesca. Sí, donde no comprende... hablamos nada del tema de cualquier carnada, todo eso. Sí, ¿no? sí, eso no hay problema. Siendo currica, lo demás, 2 anzuelos máximo y la carnada es que ustedes quieran. A voluntad, la carnada. La carnada a voluntad. Sí. Sí, el fueguito, está muy linda tenemos la espalda caliente. Así que bueno, aquellos que quieran participar de la juntada por 150 pesos, sería el domingo. El domingo sí. A las 9 de la mañana comenzará. O sea, no es tampoco de estar puntual. Hay mucha gente que tampoco se pongan estricto con la... Si por esa casualidad llegan a las 10 se puede, no hay problema. Es como digo, es para juntarnos un rato, charlar, reírnos un poco. Y puede ser que podemos transmitir, hacer una transmisión, sí. Pero es juntada, ¿está? El que quiera participar va a la casa de pesca de La Currica, allí se anotan. 100 chorizo y un vinito. No está mal esa, ¿eh? Pero imagínate, al mediodía estamos todos hablando cruzado, ¿eh? 150 pesos por persona. No, por el que participe. Claro, ¿no? Todos los que participen. 150 por persona. Porque, o sea, ahí lo que no es la entrada para participar en la juntada. No, eso están pagando la comida, nada más. Que obviamente que vale más, pero es simplemente para cubrir algo nada más. Así que va a ser el día domingo próximo a las 9 de la mañana, ahí enfrente de La Currica. Se anotan en la casa de pesca de La Currica allí, nombre y apellido y los 150 pesitos y ya está. Y nos vamos a ver si Dios quiere el domingo.
Muchas gracias, Flavi. Igualmente para ti. Bueno, ¿Tomaste? no, lo Ah. dejé ahí. Voy a mostrar, obviamente, que hoy vamos a regalar, miren qué bonitas. 2 bollitas para damas y 2 bollitas para caballeros. De parte de los No pesqueros. sé qué le dio porque el corazón se le quedó bondadoso. Porque es de él, ¿no? Que ponga una lisa, ¿no? En la parrilla y ya está. Sí, llevamos estas bollitas, pero está. Vamos a hacer 2 regalitos. 2 para varoncito y 2 para nena. Así no hay peleas. Miren qué bonitas que están. Divinas. Pero yo encuentro que son muchas joyas para mí. Así que va a ser 2 nenas, que son estas 2 que están acá. Las 2 rosaditas. Para armarse una buena bollita de currica para nenas, rosadita, y esta que está acá. Para acá. Así. Ahí te veo. Donde está mi dedo, esa, que es divina, y la que está al lado. Y para varón, estas siguen acá. La verdecita esta y la marroncita la otra. ¿Está? Esto es sumamente hermoso. Estaría bueno pasar una fritanga ahí. Ese aceite bien caliente, lo que vaya a salir los pejerreyes, que así como salen. Qué hermosura. Bueno, Albertico y Gustavo dice que se sumaban que estaban firmes como rulo de estatua. ¿Lo qué? Albertico y Gustavo Cano. Bueno, vamos arriba, muchas gracias. Sí. La idea es Washington, la idea es compartir un ratito, estar ahí, Alexis. charlar un poquito, pescar un poquito. Ojalá que se preste, ¿no? Preste, que no haya mucho viento. Acuérdense de cebar. Ah, sí. Si cebamos bastante, vamos a tener todo para pescar. Y los fiscales van a andar enloquecidos pidiendo, porque si hay pejerreyes, bueno, va a haber pejerreyes y todo el mundo cebando. Bueno. Ah, y el líder de la pesca también regala un sombrero. De esos, no tengo porque me mandó ahora la foto. Pero es un sombrero. ¿Está? Que lo regala el líder de la pesca también. Gorro. No, gorro no, es sombrero. Ah, sombrero. El sombrero es que es toda sí. la vuelta. No es un gorro común y corriente, es un sombrero. Sí. Es como ese que uso yo, sí. Debe ser así. Sí, claro, como ese. Pero no tiene la protección. Es un gorro. Sí, como... Está muy bonito, muy bonito. Y hasta el mismo domingo de mañana, Nicolás, no hay problema por eso. No hay nada de... Es ir hasta la casa de pesca, la currica, y listo. Vamos con los likes. Se agradece muchísimo. Muchas gracias, madrina. Abrazo. Muchas gracias al líder de la pesca también. Pero estaría buenísimo, Pablo, ¿cómo andás? Bienvenido. Sí, cómo no, sería un honor que estés con el dron ahí. No corte ninguna línea con el dron. Ah, mira qué lindo. Estaría buenísimo, sí. Alberto Muñoz dice, hola Johnny, capaz que algún momento podía hacer un tutorial de cómo hacer una currica. Sí, para el próximo vivo, para el próximo domingo, que va a ser después de la pesca. Yo me voy a dejar acá unas cositas y es bien sencillo de hacer. No, pero dijo un tutorial, no dijo acá en el directo. Pero no deja de ser un tutorial. Ah, bueno, pero... Bueno, después vemos eso. Pero es bien sencillito. Lo que sí tenemos que tener en cuenta son las plomaditas, que hay gente que no la tiene muy clara cuando tiene unas plomadas ahí. ¿Qué pesca te hiciste, Diego, cuando vayas por tu zona no hace changa a pescar al lado tuyo. Estás loco, un pingazo, estás para el pescadito, ahí ponen las corvinas. Un saludo para el pesquero también, muchas gracias. Sí. El voz del locutor presente, mirá. La pesquita ayer estuvo muy variada. Al principio arrancó floja la pesca. Bueno, nosotros estábamos medio conociendo ahí, porque yo creo que es la segunda vez que voy en muchos años. Donde arrancó. Como todo, el agua no estaba linda. O sea, el agua estaba linda como para el pejerrey, pero yo la encontré que estaba media dulce. Entonces empezamos a hacer lance con langostinos, camarón. Bueno, buscarle la vuelta ahí. Hacer lance largos, más cortos. Bueno, no arrancó bien. Después arrancó más bien y después sumamente bien. Y bueno, ¿y qué hago yo? Filmo, yo aprovecho para filmar. No, venga. Y bueno, ya vieron algunas fotitos, ¿no? Después se van a sorprender.
Y sumamente variado. Mochuelos, yo pensé que iba a haber muchos más, sacamos pocos, en realidad por la cantidad que hay. Mm. Pero yo lo estoy engañando el mochuelo, ¿no? Yo lo estoy engañando en el sentido de que para evitar pescarlo digo, ¿qué hago? Entonces, yo creo que funcionó, no tengo nada. Pero empapando la carnada en vainilla, el mochuelo agarra, pero no lo larga enseguida, no sé por qué. Pesqué solamente 4, ¿no? Fueron 4 o Sí, 3. 4. Y después, bueno, roncaderón. Bueno, acá los perros piden para salir. Son todo un tema. Sacamos roncaderones, burriquetas, salió una sola, pero muy buena. Se pescó lenguado, se pescó, bueno, pejerreyes, jurel. Burriqueta yo pienso que iba a salir más, pero más tarde. Más tarde sí. Pero Después- está, nos después- vinimos temprano, sí, porque teníamos que ir a la currica y eso. Después llegaron una parejita allí también a pescar y enseguida sacaron una burriqueta un poquito más chica, pero en fin, burriqueta. Que saben cómo es, ¿no? Una burriqueta, una cuarta ya es muy buena pieza. Y bueno, pero a medida que fue pasando las horas ahí en el muelle ese, se fue activando más la pesca. Y yo lo lindo que encontré de ahí que estaba cerca, no estaba tan retirada la pesca, que a veces necesitamos hacer un lance generoso, no sé. Recién llegó cuando dónde sacaron, no, el lenguado salió de casualidad, no es que fuimos a buscar el lenguado y se pescó, no vamos a enredar las piolas. No es que fuimos a sacar, a pescar lenguado y no. Se dio, el lenguado se dio como a veces pasa, que a veces tiramos una línea de fondo para pescar, yo que sé, burquetas, lo que pique, porque uno hace una línea de repente para una especie y pesca otra. Y el lenguadito salió ahí. Allí en el Fabini, en el muelle Fabini. Sí, pero en realidad no sé si puede ser que más cerca más cerca de tus lances, pero no tan cerca tampoco, porque con el otro, Sí, sí. que es más cerca, Sí, sacas puro chiquitaje nomás. Sí, sí. No sé por qué en una caña solo saqué un roncaderón lindo y después pura chico, solo en esa caña. En la otra salía todas Pero las especies. en ese lance sale más cerca, ¿sale? Ahora no voy a contar mucho porque si no me miran el video, porque está entretenido. La paliza me la llevé, no, obviamente. Nelson Martín, necesito consultarles algo. Consulte, señor, no hay problema, consulte. Si sabemos contestamos y si no sabemos, bueno, para el próximo te contestamos porque averiguamos. Muchas gracias, Mari. Durando presente, dice. Walter y Mari. Saludos, Kevin Noy y Gabo Johnny. Bueno, muchas gracias igualmente. ¿Qué recomiendan para el reel multifilamento o monofilamento? Depende del reel que tengas, si es frontal o rotativo. ¿A qué me refiero? Bueno, si tenés un reel frontal conviene nylon. Por un montón de cosas, por lance y todo eso. Ahora si pescas de calla de repente, o pescas de calla no, pescas en calla, te conviene multifilamento si usas reel huevito. El reel, perfil redondo, no el huevito. Bueno, ella ya iba a mostrar uno, pero ya los guardan, los ponen dentro de medio y... Pero, ¿qué pasa? Que no lo usé todavía y me falta el multi que tengo que comprar. Sí, las burriquetas muchas veces están cerquita, a veces hacemos lance, yo que sé, lo más lejos que se pueda y están cerquitas, eso es verdad, ya me ha pasado. Y no hace mucho que supe de eso, porque yo siempre traté de, como no llevo una Todavía caña... agarré una media nueva. No, tiene como 10 riles, todo con media, uno de cada color, después se va a poner media, tiene... Ay, ay. La media nueva agarré. Bueno, ese es el regalito que te dio el pesquero. Sí, el pesquero me dio. Regalo de cumpleaños. Está divino. Bueno, si ese es el tipo de reel que vas a usar, por ejemplo, este te conviene... Exagerada. Conviene usar con multifilamento. Bueno, merece. Si te sirvió, merece. Pero los reels huevitos así para callos o para lances cortos, de repente estás buscando la tamberita o en la piedra. Es mejor el multifilamento porque no tienen memoria o elasticidad.
vas a sentir mejor el pique. Es mi tema para el lunes. No sé de qué me perdí, me dice el fanático. A ver. ¿Qué pensás que un pescador lleve una pequeña caja, un botiquín de primeros auxilios? A mí me parece bárbaro. A mí me parece bárbaro. El tema es poder saber usarlo, ¿no? Porque a veces hay muchas cosas que lo primero que hacemos es nos desesperamos. Y hay cosas que hay que tener control. Pero está buena la idea, está buenísima. Bueno, los que van en auto, los autos tienen ya el botiquín, pero está bueno. Yo siempre ando con unas cositas básicas porque te puedes clavar un anzuelo, te puedes cortar. Entonces ando con un poco de alcohol, con alguna gasita, siempre tengo. ¿Cómo esto que parece cinta, que me olvido el nombre? Lo que pegamos, esto blanco. ¿Loco? ¿Que pegamos lo sí, que? sí, cuando uno se lastima un dedo, la mano. ¿La cinta blanca esa? Sí, que pegas eso, a veces te arrancan los no pelos. No sé, Leuco le digo yo, no sé bueno, cómo se llama. No sé. Bueno, tenemos eso, tenemos gasitas de... ¿cómo se dice aquella que viene como húmeda? Isopropílica. Isopropílica acá. Entonces son cositas que nosotros tenemos ahí por las dudas. Y cuando vamos a acampar, ahí sí, aunque les parezca un poco raro, pero hasta llevo para coserme, que ya me lo he hecho. Tengo testigos y están todos acá. Por nada da vuelta para atrás, bueno está, pero llevo iodofón también un poquito, agua oxigenada. También puede ser porque a veces te pica, yo que sé, un bicho, un insecto, y bueno, antes de irse, yo qué sé. Leuco, ay va, gracias. No me salía el nombre, a veces se me tranca y... Mónica dice que quiere salir en el sorteo. Pero ya, te vas a morir. ¡Qué esperanza! No. Aparte otra cosa, si de repente ella se compra, ella por ahí, no deja de comer. Capaz que es por ahí, pero si le regalan, ni muerta. No, estás loco. En la currica, harina de krill conseguís. Voy a leer a Carlos Larrañaga porque nos reta siempre que no leemos sus mensajes. Buenas noches, maestro. Arrancaron la primera escuela de pesca del Uruguay. Muchas gracias, Carlos. Estamos picoteando acá, dice Noel. A ver si hay alguna preguntita. Tal cual, Andrea, sí. ¿Querés verla feliz? ¿Regalan algo de pesca? A ver. No, sí, fue el pesquero. Sí, gracias, Gustavo. No me salía el nombre. Fue Diego y la señora. Y me dieron, obviamente, 3 perfumes y el reel. Y yo agarré el reel y... dice, el reel, dices. No menosprecié el regalo de ella, obvio. Pero digo, uno le llama la atención el regalo Ay, se pasó, no. Julio César dice, buenas noches, don Johnny, sigue enojado conmigo. Yo no estoy enojado, ¿cómo voy a estar enojado contigo? ¿Qué pasó? No se sientan ofendidos si yo contesto algún mensaje. Lo que pasa es que yo contesto los mensajes lo que yo pienso. Si ustedes quieren que yo les miento, yo no miento. O sea, yo trato de ser lo más directo posible y está. Ojalá pudiera decirlo en la cara, pero a veces no se puede porque uno no está, pero a veces yo escribo y escribo lo más sincero posible. Yo mentir no miento. Bueno, yo voy a seguir con la historia. Este se coció. Una vuelta me corté con un hacha. No sé, el hacha estaba... El hacha estaba floja. Estaba floja, no sé qué pasó. Y yo estaba ya tenía una herida en esta pierna, no me acuerdo por qué era. Y andaba medio rengo yo. Y no sé por qué quería cortar, no sé por qué era cortar ese árbol. Porque era un níspero y estaba en un lugar que le estaba molestando. Eso fue en una casa, ¿no? La casa de tu abuela. Quería cortar. Y yo me puse a estar, ¿qué no voy a cortar? Ahí va. Porque claro, ya estaba bastante veterano él y quería hacerlo. Y digo, no me ayudes porque estás, no me acuerdo qué era que me pasaba sinceramente, pero era algo en la pierna. Estás jodido, no sé. Y yo de porfiado fui. Y me afirmé con el hacha para pegarle bien un mangazo bien dado. Y me rebotó, me corté por acá. Me levantó el cuero acá. Todo esto casi me corté.
Me quedó una cicatriz, no sé si se ve, pero la cicatriz me levantó todo esto para arriba acá. No se nota mucho ahí. Levantó todo el cuero, estaba tu madre, mi suegra. ¿Quién ¿Te estaba? cortaste? Claro, me corté la mano, sí. Se hizo un tajo así, más o menos. Nada, que se levantó el cuero acá para atrás. No, mucho más grande era. Bueno, está, Bueno, pero el resulta... tajo en sí era... Sí, no era gran Más cosa, allá de levantar el pero cuero. claro, como es la mano, no sé por qué el cuero se me subió y quedó todo blanco esto. Sí, le salió Aparte- como la carnosidad así por fuera. Ahí va. Como la grasa, no sé, creo que Y yo. había un montón de... Estaban allí, digo, bueno, tráeme aguja e hilo. No, Yo- estaban los enfermeros, pero los enfermeros Sí, dieron, pues, digo, desaparecieron. tráeme aguja, pero aguja de la aguja de coser, ¿no? Para aprovechar y digo, me doy 2-3 puntos acá, porque ¿qué pasa? Si veo que agarra un poquito, o se infecta por algo, ¿viste? Ahí sí Y mi bueno, abuelo desapareció también, ¿no? y claro, y yo con esta mano, la otra la tengo inútil, porque la tengo... Entonces digo, le dije a mi suegra, agarrame el cuero, tráemelo para acá, que... Bueno, me di que 3.4. Si eso está por ahí, que digas en esta mano acá. Después la pierna acá, arriba de la rodilla, no me voy a estar sacando la ropa, digo, pero acá me dio 11 puntas de esta pierna. También Estaba en mi campaña. primo también, que mi primo vio sangre. Bueno, Ay, los, no, me los voy. hombres desaparecieron ese día, los guapazos. Ah, Fernando dice, ¿alguna especie específica? Si te referís al domingo que viene, es El pesca de pejerrey. sí, pejerrey. Y obviamente para hacer honor a la pesca, la casa de pesca, la currica va a ser pescar con la currica. Nosotros vivimos en Montevideo. Me preguntas de dónde somos. Pa, qué mal es en eso, ¿no? Uruguay. Pero somos de Rivera. ¿Cómo anda? Tirando línea, andaba bien. Un abrazo grande, gracias por estar ahí. Yerba bien verde, ¿cuál es la yerba bien verde? ¿De esta? No, esta es arminio, creo. Si es de esta de yerba que está hablando, ¿no? Sí, esa es Arminio. Buenas noches, salió una burriqueta, pero mi señora sacó su récord de mochuelo con casi 1 kilo de peso. Mirá qué lindo, un orgullo está esta muchacha. Dice, bueno, felicitaciones por ella. Sí, líder, ya hay un poco de novedad, pero yo no quiero hablar porque no hay nada seguro todavía. O sea, sí hay cosas seguras, pero yo no quiero hablar algo que, no sé, faltan coordinar algunas cositas para yo no quiero decir que tal vez de tal cosa o tal vez tal otra, que el concurso de la burriqueta, que tal vez esto, no. Yo cuando lo diga, yo tengo que decir algo que ya se concretó, que ya esté hecho y ya se habló, porque después... Viste que de repente decís la entrada va a salir esto y después es otra. A eso me refiero, hay puntos estratégicos que yo no, como te digo, hablar por hablar no, hay que decirle algo específico para que entiendan y si, bueno, sí, si no. En el medio, viste, no me gusta estar. Es como que uno estorba cuando habla algo que no... algo con fundamento tiene que ser, por lo menos en mi forma de pensar. En la pantalla se ve bien verde. Sí, este es arminio compuesta, creo que yo. Ahí está Rodrigo, creo que la hace Analía, fue que el año pasado se agarró el primer puesto. Lo ganó. Con un último momento se agarró un pejerrey hermoso. Sí. Hola José Martín, muchas gracias. Mira. Fernando dice que Irineo consiguió el tipo de anzuelo que habías dicho una vez para las carpas. Estoy esperando que sea la temporada. Yo viví muchos años en la ciudad de Rivera, no dijo ciudad, pero yo dije en Rivera, porque Rivera, viste que si no especificas dónde puede ser la calle. En la ciudad de Rivera conozco todo el arroyo Cuñepurú, la Laguna del Sol. La Laguna del Sol, mirá, fui cuando era chico, cuando Sí, era... Peralta te mandó saludos. Cuando era gurizote iba mucho en la Laguna del Sol a bañarnos en verano con los primos en la Laguna del Sol. Acá, porque ahí Sí, están por allá arriba. el arroyo Cuñapirú es uno de los lugares más lindos para Sí, la... ya ves, Siempre sí, se dio sí. buena pesca.
Y el río Tacuarembó también. Pero yo creo que más pesca tiene el Cuñapirú. Ah, sí, a mí me gusta más también. Sí, porque hay una zona tipo ahí por la ruta 28 que se llama La Calera. Ahí se llama Otegui. No se llama Otegui. Lo que pasa es que No, ahí sí. había familiares de mi padre y tenían no sé cuánto de campo. Yo no me acuerdo si era de ellos, si arrendaban. Pero era esa zona como que dice virgen porque no dejaba de entrar a nadie. Entrábamos solo nosotros y bueno, mi padre y familiares de ellos. Familia por otra parte, ¿no? Porque el padre de mi padre, por ejemplo. Y esa zona ahí, pues no, impresionante la cantidad. Los pejerreyes que sacaban. Bueno, no, ellos sacaban unos pejerreyes enormes, los pejerreyes. Sí, Gigantes. la verdad que como ahí nunca vi. Tiraban, allá en Olivera, hace años atrás, acá hablamos de un anzuelo 20 milímetros, Nunca 22 vi, milímetros, nunca vi. 23 milímetros. Nosotros no teníamos ni idea de esos milímetros. Nosotros íbamos a un lugar allá que se llama Isnardi, era el nombre de porque no era una casa de pesca, era una barraca que vendía de todo y vendían anzuelo. Y allá tenían anzuelo para bagre y anzuelo para tararira. No era que dame un anzuelo de 20 milímetros, un 19, un 32, no. Vos decías anzuelo de bagre, te daba uno de, ponele, yo que sé, un 3/0 por decirte algo. Y para tararira te daban aquellos ganchos así que eran bien torcidos, un ojo así, y era empatilladura aquellas empatilladura aquellas de bronce, ¿se acuerdan? Y metías una mojarra entera así en ese anzuelo y bueno, no es sacaba, nosotros pescaba de aparejo, no es que yo pesco con reel de toda la vida, no, reel vine a pescar acá. Sí, Allá era pescaban aparejos, sí. y allá decimos las líneas, no decimos el aparejo tampoco. Las líneas. Las sí. líneas, pescar de línea. Allá, por ejemplo, si decís en Rivera voy a pescar una castañeta, te quedan mirando. Allá es palometa. Por Bueno, eso yo digo palometa. ahí va. Yo vine a conocer el tábano acá porque ya se conoce por Mutuc. Porque dice que de seguro es la media que se quedó en el lavarropa. Yo digo, no, tan caras. Ay. Toma, qué historia con el mangrú ese. Bueno, de allá para que el 2/0 es... El 2/0 si lo ponemos en milímetros es un 20 milímetros. Y el 3/0 sería un 30 milímetros. Y después hay 19 milímetros, que sería... bueno, te está diciendo la palabra 19 milímetros, pero hay algunos que son en pulgadas y otros en milímetros. Y después, bueno, cuando ya llega en 1/0, después para abajo, ahí es 0/7, por ejemplo. Hay 7 milímetros, 9 milímetros, pero son en milímetros. 22 milímetros, 24, hay muchos que vienen ahora, pero yo ni idea de esos milímetros antes, ¿no? Ahora está, viste, que ahora, acá y todo pero está bueno saber, a mí me gusta, todo lo que es, yo me he metido todo en el tema de los anzuelos, todos no, porque hay muchos anzuelos estuve averiguando por unos anzuelos para el pejerrey, unos sode que son buenísimos, son bien finitos y pinchadores, los sode esos son muy buenos. Anzuelo que me gusta también es el Maruto, el 277, me encanta. Después que yo me quedo con algunos anzuelos, o sea que uno prueba varios, porque Carlito me regala muchos anzuelos, y la Lilia también, por supuesto, los dos. Me regalan muchos anzuelos de diferentes medidas, yo voy probando y me quedo con algunos, no es que tengo 30.000 anzuelos. Después que me quedo por ejemplo, ahora estoy encantado de hace 2 años con el anzuelo 19 milímetros. Me encanta ese anzuelo, no sé si está ahí por la cajita. Ese anzuelo... Podés pescar una burriqueta chiquita, como podés pescar una corvina, como podés pescar un mochuelo grande. Es un anzuelo buenísimo. Es medio circular, es hacia adentro, es un anzuelo precioso, pinchador. No se arrumbran tan fácil. Vieron que el agua salada, si el anzuelo tiene que ser más o menos razonable, porque si no, se arrumbra. Pero bueno, yo por ahora, por ejemplo, en esta temporada... Obviamente que para la brótola uno necesita un anzuelito más grande, ¿no? Con más boca, yo que sé, un 24 por ejemplo, un 22 para las brótolas grandes. Después están los 1 o 2/0,
que son 2/0, son 20 milímetros, los circulares de brótola también. Pero o sea, no es que vayas a tirar ese anzuelo circular y pesques una brótola. Puedes sacar una corvina, puedes sacar lo que sea, puedes pescar lo que sea. Pero está, la idea es la brótola justamente porque tiene la boca muy grande y ese anzuelo es bastante pinchador también. ¿Dónde salió la info de la juntada? Dice Rodrigo ahí. No sé si, lo que pasa es que está reciente leyendo. No sé si vos lo viste. Buenas noches, este sábado fui especialmente a la Currica a anotarme para la juntada y la señora me dijo que no estaban anotando, que iba a ser algo íntimo y me decepcioné. No, o sea, capaz que entendiste mal o se fue una palabra al viento ahí, pero no. El que quiere ir a pescar y anotarse, participa, tranquilo. Lo que pasa es que no estaba claro el día, ¿me entienden? Es por ese lado, no es porque es íntimo. Si es algo íntimo, que Carlita y yo y la Liria va a pescar. No, porque si fuera, no íbamos a estar hablando, si no. Sí, claro, no. Avisábamos a uno u otro y tal. Lo que pasa es que a mí no me gusta decir nada si no estoy seguro. Y otra cosa, ¿no? Si para el domingo está feo, digo, mucho viento, que está lluvia, esas cosas, no, se suspende porque la idea es que... Se pospone para el próximo. Claro, se tiene que estar lindo. Frío, bueno, puede estar frío, sí, sí, claro. Porque el domingo pasado, iba a decir, de la anterior, ¿te acordás que estaba lloviznando de mañana temprano? Sí, una estaba niebla, así. ¿no? Sí. Algo pero está, como sabíamos que iba a abrir a partir de las 9, y está justito, a partir de las 9 quedó lindo el tiempo. No, pero Ariel, anda tranquilo, ya está. Sí, ya está hablado con... Sí, aparte ya hablamos Carlito. Hoy, lo que pasa es que la semana pasada, no sé si alguien fue que preguntó acá, y cuando no hay nada claro, no hay nada seguro, uno no puede estar diciendo que tal vez, no, pero andá a la Currica. Mira, yo, para que esté más tranquilo, no es que sea diferente porque esté yo, cualquiera de los dos, la Lili y Carlito es lo mismo. Pero yo el miércoles de tarde a partir de las 3 yo estoy ya en la Currica. No hay problema. Pero lo que pasa es que capaz que no se dio por temas de que no estaba nada confirmado todavía. No, aparte que no se había hablado contigo. Y claro, y pasó una serie de cosas también que no vienen al caso. Entonces habría que resolver un poco eso. Sebastián, te cuento un poquito rápido. Es el domingo que viene, a partir de las 9 de la mañana, te puedes anotar en la Casa de Pesca de la Currica con tu nombre y apellido. La inscripción es de 150 pesos y después que termine la juntada se comparte una hamburguesa al pan con un refresco. ¿Tá? Y la pesca es con Currica, la carnada libre, máximo 2 anzuelos, y va a ser frente a la Casa de Pesca de la Currica, o sea, donde empieza la explanada allí de la joyera hacia la chimenea. Es con Currica. Y va a haber son 3 premios, primero, segundo, tercero, que los premios los vamos a ver ahí en un momento, no hay problema por eso. Son lindos premios como el año pasado. La idea es ir a estar bien, a pasar bien, conversar, a conocer gente, charlar. Y bueno, y el que necesite... o sea, era para haber hecho antes, porque siempre se hace en mayo, por el tema que, o sea, es la fecha del pejerrey y además de la Currica, el cumpleaños de la Currica. Pero pasaron una serie de cosas, como dice él, que al final no se pudo hacer y bueno, quedó para ahora, para el primero. Hola familia, aquí llegando, un abrazo grande y muchas bendiciones. Les saluda Oscar, un uruguayo en Miami. Bueno, igualmente Oscar, muchas gracias por estar desde Miami, qué grande. Muchas gracias. Bueno, si a alguien le quedó alguna duda, alguna consulta, no hay ningún tipo de problema, puede preguntar nomás. Y otra cosa, hay mucha gente que unos van a la Currica, me lo dijeron, y otros me mandan mensajes que no saben pescar con
con una boya. Que la currica consiste en una boya y 2 anzuelos y un plomito. ¿No? Es como pescar mojar. Con la diferencia que acá, bueno, hay que evitar las piedras y todo eso. 1 metro de profundidad y ya estamos pescando. No hay muchos misterios para pescar el pejerrey. Un abrazo ahí, Rodri y Flor. Estaremos al firme y decir, bueno, excelente, Walter, vamos a estar por allá. Por lo menos para reírnos un rato, estar ahí. Muchas gracias, Miguel. El tercer puesto, dice Gustavo, yo. ¿Cómo va puesto el líder en la currica? Bueno, el líder en la currica no va. La currica viene sin líder. Pero yo siempre dije, o la idea es que tengan 2 curricas. Una hecha con un líder, pedacito no, con un líder corto, una bollita un poquito más grande, con un plomito más pesadito, y tener con un mosquetón al lado. Y porque cuando de repente ves o pescas algún burel para que no te corte, enseguida cambias el mosquetón, pones la otra currica, le pones con un pedacito de roncadera, un pedacito de carnada blanca como una banderita, y le tirás al burel y listo. Raúl Lauro, vamos arriba con los anzuelos Maruto, Sode y los 277. Tal cual. Tirando línea, dice Johnny, el sábado salí en Calla, en Carrasco y salió linda pesca. Y como no era de faltar, pesqué como 10 congrios. Pero también salieron 12 burras. Para el domingo de este lado del río va a estar bueno. Estamos acá en Quilmes. Un abrazo grande, José. Mira qué linda zona, toda esa zona ahí. Ah, Rodrigo era el que sacó primer lugar. Analía quedó en segundo. Sí. Sí, acá puso él. Analía, segundo lugar, yo quedé primero, puso. Me parece que no, Me parece que ella sacó el pejerrey. Me parece que usted hubo trampa, me parece. No sé por qué estaba seguro que era ella. ¿O? Claro, lo que pasa es que él dice porque había sido él, pero él le dio para ella. Ah, bueno, está. Bueno, entonces es de ella. Si le diste para ella, es de Sí, ella. es de No, claro, no. ¿Para No qué venga. hiciste eso? Sí, claro. ¿Para qué le hiciste? Joder, te quedaste en segundo. Ya está. Y los que van a estar anotados, eso yo no le pregunté, ¿viste? Pero los que van a estar anotados pueden usar el baño si les publica. Eso no lo hablé yo. Pero está el baño también de la panadería, que sí pueden usar Julio también. Morales dice, Johnny, ¿me podrías decir? Que pasa que hay varias, o sea, cada uno, o sea, ya vi unos de una línea de anzuelo que miden de una manera y otra de otro, entonces no sé bien. ¿Me podrías decir cómo sacan las medidas de los anzuelos? 2/0, 3/0. Ya le contesté. Ah, ¿ya contestaste? Sí. Ah, no escuché. Lo que pasa es que yo estoy hablando y vos estás hablando otra cosa. Ah. ¿Viste? Con el reel, la media y todas esas cosas te perdés. Bernabé Soso, fuimos a las brujas a pescar peje y no estaban. Dice, lo que pasa es que para mí falta un poquito que el agua de agua dulce esté un poquito más fría todavía. Le falta un poco. Bueno, de acá para acá ya está todo. No fue Rodrigo el que... Primero fue la señora, quedó segundo. Ay, basta. No me importa, se ganaron ellos. Creo que fue uno y el otro segundo. El viernes yo le saqué burras en la Esco y una buena rubia. Bueno, excelente. Yo creo que esa fotito yo la vi en el Facebook. Creo que yo la vi. Que eran bastantes. Bueno, repito. Para no... Mañana tengo que levantarme a las 3:30. 3:30. Las que vamos a sortear hoy. Estas 2 para damas. Esta bollita y esta bollita. Y la primera. Y eso. Y esta. ¿Ah? Esta bollita, esta rosada, esta y para varón esta y esta. Y eso. ¿Está? Son hermosas. Aparte vienen con un balancín ahí. Miren que vienen. Estas no son con luces. Estas
son divinos. Bueno, ¿qué arrancamos con...? Bueno, si algún varón se saca, bueno, se le regala si bueno, si no pesca, bueno, hay que insistirle que salga a pescar. ¿Cómo Bueno, anda, Mati? acá tienen una bollita y bueno, ya aprovechan para sacarlo a pescar. Tendrán que mostrar un anzuelo de esos para brótola, si no es molestia, dice Mati Corvina. El anzuelo para brótola, después que yo no tengo acá. Pero para un poquito. Dame un segundo. ¿Vas a buscar? Sí, para un poquito. Dame un segundo, Mati. Que acá tenemos... Vamos a buscar acá. A ver si aparece. Justo acá apareció un... Sí, están divinas las joyitas, sí. A ver si ponemos imágenes. Gracias a su like y video aprendí a hacer mi primera currica, dice. Muchas gracias. Mira, Mati, ahí yo te voy a mostrar. Sí, no tenemos ni uno de esos, ¿no? ¿Ves? Este anzuelo, o sea, es medio carito, pero es muy muy bueno. Lo podés, pero son así, ¿viste? Como lo ves, ese Mustad ahí. Bueno, hay de esa marca, bueno, hay un montón de marcas, Pinacle. Y todas las marcas son buenas, pero este anzuelo para la brótola anda muy bien. Y para tu zona que sacas muy buenas brótolas ahí, que son, ya veo que son grandes y generosas, te conviene comprar el 2/0 o el 3/0. Porque carga bastante carnada y le deja la muerte parte del anzuelo de afuera, pero esto es un rato, Mati. Bueno, espero que te haya servido. Mirá que no. El mouse no se veía, te digo por las dudas. No, pero Ah, porque estabas haciendo ahora así. si me dices si se dio cuenta más o menos cuál es. Igual ahí en esa parte donde yo puse acá una captura de pantalla, vas a la casa de pesca de tu confianza, o sea, la que vas siempre a mostrar yo quiero este anzuelo, estoy seguro que él tiene. Para guardar como reliquia, dice el fanático. Yo tengo muchos anzuelos circulares, pero para las corvinas negras son mucho más grandes y no sé dónde están ahora, están muy bien guardados porque son muy caros. No, están adentro de la caja grande. No, entonces yo los saco solo en octubre saco los anzuelos y los preparo y los dejo ahí. Yo tengo uno grandote en aquella caña allí, pero eso es más un adorno que otra cosa. Pero son otros anzuelos, es otra cosa. Estos sí son circulares. Estos Claro, el modelo vendría a ser prácticamente parecido, ¿no? sí, parecidos. Eso no es que sean circulares los de las brotas, no son bien circulares. Circulares para mí es otra cosa. El anzuelo circular para mí es el que evita que el pez trague y lo sacas de la boca. Porque él tiene la punta bien... Para que sácame la caña. O sea, el anzuelo nomás lo regalo, Luigi. Es grande que. Yo te voy a mostrar la forma. Sanda, pero es un éxito esa bollita. Ahí va, viste, o sea, le tirás de repente a lo que dice Javier ahí de Pesca en Familia, le haces un lance de repente a la brótola con ese anzuelo y sacas una... Bueno, acá Toma todo, yo no voy a estar librando. bueno, este es mi currica. Tiene un poco de nylon, bueno, está claro. Este es el anzuelo de circular. Ay. Pero este es un adorno que hay acá, no voy a pescar con esto, pejerrey. Pero esto es un anzuelo circular. Vieron que es un anzuelo generoso. Y ustedes dirán, pero este pesca, sí. Esto acá, las negras mismo, agarras con esto. Acá tengo un... Viniendo de aquí esta caña. Bueno, esta caña aguanta hasta 550 gramos de plomo. No sé si logran ver ahí. 550 gramos de plomo. Es de 210 y es con rondana. Y está con un pen 114, un Senator. Y una línea 120 milímetros.
Y con esto que este ya lo voy a usar ya. Bueno, esto es, yo tengo de esto obviamente que más chico, yo uso para la corvina negra, ¿no? La mitad de esto. Son más finos. Esto yo lo que he visto es que ya muchas veces traga y yo saco a veces con 9, como este año tuvimos la suerte a veces de sacar 6, 7, 8. Un día sacamos como 11. Y como es mucha cantidad de pescado, son muy grandes, lo que hacemos es liberar. Tomás, poné allí. Liberar y nos quedamos con una. ¿Para qué más? Que nos dé tremendas peleas. Nosotros fuimos al faro del negro, ahí agarramos. Estábamos solitos los dos. Qué cantidad que agarramos. Estaban ahí, estaban abajo nuestro. ¿Qué la murieron? Mate tras de otro, acá no para esto. Sí, en realidad siempre fue para eso, Claudio. Pero está, siempre por ir. La caña que usaba ayer. No, es que un día me van a ver, yo voy a armar una currica con ella. Voy a poner una boya bien grande, un plomo de 200 gramos y pescar en la orilla. Mirá que puedo pescar un pejerrey con eso. No está, ¿verdad que? Mirá que la llevo el domingo. Le pongo una boya grande mismo, un anzuelo chiquito. Mirá que puedo sorprender. Ah, mirá, te están diciendo. Hugo Viera dice, buenas noches, nos deben las clases de pesca de pejerrey en Arroyo de Agua Dulce. Sí, señor. Tenés razón porque nos pidieron, sí. Pero el tema es el siguiente. La semana pasada hablábamos con Noé, que a mí me gusta hablar del tema, pero yo antes me gustaría ir a pescar. Porque así hablo con fundamento. O sea, yo ya tengo video de pejerrey, ya sé cómo pescarlo y todo. Hay videos en el canal de Pejerrey de Agua Dulce y grandes. Pero me gustaría ir a pescar y después que vean el video, entonces yo les explico cómo hacer. Porque no adelanta que yo haga bla 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 bla, bla y no tengo una pesca con un pejerrey. O sea, no tenemos. Sí, bueno, tenemos, pero son viejos. No, viejos no, tienen un año ese video. Bueno, pero... Entonces yo no me gusta mucho el bla bla bla. Nos gusta hacer fresquita la cosa. Pero yo para decir algo con fundamento yo tengo que mostrarlo, porque si no, no tiene sentido. Que vayan con esto, vayan con lo otro, pescan con esto, tiren con aquello y compren esto y si por lo menos yo lo voy a decir, pero yo tengo pesca, digo, hagan esto que va a pescar. Mucha gente de ese video, después hicimos un vivo, yo lo expliqué y fueron a pescar en el mismo lugar que fui yo, inclusive creo que no fue el mismo, fue un lugar antes, un pesquero antes, porque no estaba justo ocupado ahí, porque estaban pescando otra cosa, y pescó, sacó muchos pejerreyes grandes, o sea, le resultó. No ella que filme así, no. no, pero no va a pescar. Sí, capaz que nosotros pesquemos, sí, pero nosotros no vamos a competir. O sea, sí vamos a pagar la inscripción. No, yo no. Sí vamos a pagar la inscripción porque obviamente que para colaborar y todo eso, pero vamos a pescar, pero no vamos a competir. O sea, nosotros no estamos... Voy a grabar ahí algunas cositas sí. Para subir un videito ahí. El video del muelle será lo que será. Sí, pero hay otro más. Hay otro antes. Sí, claro, en la barra. Sí. Bueno, y ahí en la... vamos con el sorteo. Ahí en que el de ahí de la barra superó, ¿no? Sí. El tamaño de los pejerreyes estoy hablando, ¿no? Sí. Ahí bueno, después de ahí fuimos para allá porque Roberto dice que claro. Le había zancado. Después fuimos para allá. Bueno, hay un señor que vive en Padrotaje, que ojalá que nos esté mirando. Ojalá. Un señor ya mayor, 60 y pico, casi 70, me dijo: yo hace 40 años que pesco acá y si nunca en mi vida vi un pejerrey. Si sacas un pejerrey te regalo mi casa, me dijo. Digo, bueno, digo, que hay pejerreyes, no. Es la pesca que me encanta, que me hizo una historia. Y yo, como siempre respeté personas mayores y menores que yo, bueno, no vamos a confiar con el hombre, capaz que. Ese día sacamos 32. Uno que medía como... era un bicho así, flaco, estaba un pejerrey macho era. Si tuviera generoso, no sé, pesaría como 2,5 kilos que el bicho. Capaz que un poco menos, 2 kilos capaz. Pero estaba flaquísimo, está el video para verse, pero tremendo, pero estaba flaco. Después se sacaron
pejerreyes de 700 gramos, de 500 gramos, de 800 gramos. Y un lote, bueno, 30 y pico. Qué lástima que no está Meeting Roberto ahí. Bueno, está el video, para que puedan ver. Y después hay un video. A ver, yo dejé buscar acá. Flavia del Río dice abrazo grande familia, Flavia y Juan, besos. Videos. Kevin, siempre hermoso y cariñoso. Dice Flavia. Gracias. Un poquito, pasa que hay un montón de... Ya te digo para que más o menos el título videos. Me apareció Javier acá. Javier dice No, yo este- pesco con esos anzuelos brotoleros. Sí, ya lo leí. Son buenos anzuelos. Yo creo que sale hasta la fecha. Acá está, mira. No, esto es una transmisión en vivo. Pero tenía que haber puesto video, Gio. Si Yo no ya sale puse. todo- Prefiero videos. No, ahí nos... No, el más para adelante. Un segundito. Más para arriba decís. Sí, ahí nos pasamos. A ver, que por... Acá está. Ah, Sí. Las propagandas son... mm, Mira, el título es Increíble registro de pejerreyes en el río Santa, en el río. No podrás creer. Ahí yo copio el link acá y les paso. Para que quieran bicharlo. Ahí está, el link del video de pesca de pejerreyes acá en la barra. Ahí. Miren los pejerreyes que... Y ahí están cómo encarno, cómo uso yo la mojarra, cómo la conservo la mojarra. Hay un montón de cositas buenas para que puedan poner en su valijita ahí. Está muy bueno, pero antes me gustaría ir a pescar y de ahí ven cómo pesco y ahí, bueno, ahí yo hago un tutorial porque sí tengo pruebas de que hice o que funciona, porque hablar por hablar no me gusta. Bueno, vamos con los sorteos. sí. Yo no quiero más mate, Kevin. ¿Ah? Ah, Yo no quiero más porque ya hay un termo de... Vamos a arrancar con nena o varón. No, he sacado uno tras otro, dice. ¿Eh? Con nena. Con nena. Uno y bueno. uno. Bueno, con esta ollita entonces. No. Ya la dejamos separada. Mirá. Miren qué maravilla esto. Aparte no sé cuánto tendrá, pero 35 centímetros. Aparte poniendo un plomito chico, miren todo esto lo que queda. Pues. No, aparte el pejerrey lo lleva... Kevin, alcanzame las hojitas allí para apuntar. No, yo te alcanzo. Ah, ¿Qué me quedaste? porque si no, esta es... Bueno, nena. Que le toque, le Si toque. le saca a un varón, bueno, que se le regale a la señora. Mm. Bueno, ahora sí, vamos para... No sé si tenía yo todo preparado esto. Sí, está ahí. Ahí está. Espera un poquito, voy a poner el video. Ah, acá. claro. Sí. Vamos a bajar un poquito la calidad porque si no capaz que se nos tranque. Vamos a reiniciar, Javier, vamos a reiniciar. Está, pero, Sí, para un poquito, sí. claro, tienes que poner para Bueno, mostrar. vamos a mostrar. Vamos a salir de pantalla. Vamos a entrar acá. Reiniciamos el video. Vamos a reiniciar el video, Ahí Javier. está, por los chats. Porque si no, la gente que escribió después no participa, sino. Bueno, tienen que ver, los likes tienen que estar completitos, ¿no? Ah, ¿Cuántos no tenemos? revisamos. No sé cuántos tenemos. No revisamos. ¿Cuántos tenemos presente ahora? No se ve. ¿Cuántos tenemos? Sí.
227. 227. Y hay 176 likes. Bueno, tiene que haber un poquito más de like. Salgan del chat y den like, por favor. O dislike si no les gusta. Minimizar. Dedito de arriba. O dedito abajo. Bueno, pero ahí no podemos. Pero sí, ahí yo en ese fui. Pero sí hay pejerrey ahí. El cancaño, decís vos, Nicoliche. Ahí hay pejerrey. Yo nunca pesqué ahí, pero vi gente pescar. Hay pejerreyes. Vamos los likes. Sí, señor. No cuesta nada. Bueno, voy a mirar de vuelta a ver si están. Para que entre en otro lado acá. Estoy más perdido. ¿Para que entro yo Sigo acá? el tiroteo. Bueno, 198 tenemos ahora. Likes. 198. Falta si somos 200, ¿cuántos? 220. 221 marca. Bueno, cargar comentarios. Tiene que estar presente la persona, ¿no? Obviamente que el que tiene el like puesto y compartió va a tener más posibilidades. Comenzar, bueno, con la bollita, esa que mostré, la rosadita, que está La preciosa. bollita lilas. Lila, no, pero rosadita no es. Eh, No es. sí, un rosado tirando ahí. Pa, Jonathan Marre. Jonathan. Uy, ¿qué? Bueno. Una bollita para regalar. Así, regalar o regalarse. Vamos a sacar una captura de pantalla. Tiene que estar en el chat. Obviamente. ¿Cómo era el nombre que yo me olvidé? Jonathan Marre. O capaz que le damos una de varón Saludos, Martín Tini Pereira. ¿Qué? y después lo que pasa es que después o sí tiene que salir nena, no. Sí, estaría bueno que fuera. Opa, me tocó, pero pregunto, ¿tenés para tu señora o de repente tu madre o alguien que pesque? Si no sería injusto. Es una una bollita rosadita. Bueno, un saludo para Matías ahí. Vamos arriba, Matías. Que se sumó al vivo ese. Bueno, a ver qué dice. Muchas gracias, familia. Sí, para eso les traigo. Sí, dame porque yo hago la captura para subir, pero... Ahí está la lapicera, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahora vamos con... Felicidades al ganador. Bueno, felicidades al ganador. Vamos para otra bollita para... ¿Cuál era la otra? No, ahora para dama. No, ahora para varón. Para varón. Vamos con esta. Ya me encanta. Jonathan. Bueno, felicitaciones, Qué Jonathan. lujo este, che. Yo... Esta es para una cañita de 4 metros, esa de carbono, de flor. Acá esta bollita. Dios me libre. Bueno, después arreglo bien esto. Bueno, vamos con un para varón entonces. Para varón, sí. Bueno, vamos para acá. Vamos de vuelta. Vamos a reiniciar el vivo. Vamos a copiar acá. Felicitaciones. Qué divino. 213 likes tenemos. Sí, falta un poquito, ¿no? Falta un poquito. No sé por qué me acordé de Laiga Laki, aquella música. Bueno, a ver. No sé quién se hizo miembro ahí, pero muchas gracias. Ahora lo voy a ver. Pecados. Comenzar. ¿Por qué apareció ahí? Ahora lo vemos. Ah, Si no me equivoco, fue Ariel Mainar. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Muchísimas Mirá, gracias. la Julie agarró, ganó para varón, le va a tener La que dar a Juli, Mauri. ¿pero quién es? La Lali. Ah, la Lali. Bueno, felicitaciones.
Muy bien. Qué Ah, bueno, pero ellos disparate. son pareja, está. Sí, claro. Bueno, pero Bueno, le ganó para felicitaciones. Maverick. Bueno, está, pero puede pescar ella, igual es lo mismo. Yo pesco, o sea, yo le voy a contar un secreto. Yo uso encendedor rosado. ¿Saben por qué? Porque cuando me piden fuego, enseguida me lo devuelven. Ahí está. Para que vean que no es mentira. Y no es que es de chispa. Entonces cuando fuego, sí, tenés, sí, tomá. Entonces enseguida me lo devuelven porque es rosado. Porque si es otro color, es como la lapicera. Va todo para el bolsillo. Las lapiceras también son rosadas por afuera. Entonces yo les presto, firman o escriben y me la devuelven. Bueno, muy bien, Lali, felicitaciones. Esta, tomá. Felicitaciones, Lali. Qué disparate, ¿eh? ¿Anda por ahí o no? Ah, sí, tiene que estar, porque si no... Los tambores. Sí, ¿Está sí, ahí sí. los tambores? Acá está, gracias. Gracias, Sí, sí, viejo. muy bien. Ay, muy bien. Qué disparate. Bueno, ya hace una hora de transmisión. Esto va a ser medio rapidito. Bueno, ahora vamos con la nena. O el gorro del libro de la pesca. Ah, el gorro. Vamos con el gorrito. ¿Les parece bien? Después una bollita Pero más. tenés la foto ahí. Sí, Para mostrar así, por lo menos. ¿O no? sí, tenés razón. Para mostrar la foto, ni que sea. Estas curricas... Eso lo levantan en la casa el líder de la pesca, ¿no? Sí, el chapéu, ¿eh? Claro, el gorro. Lo levantan en la casa. Solo acá lo de que falta pesca. es comprar un Ahí caballo está. y listo. Vida Urrueta 669, el líder de la pesca. Ahí lo está. Ahí está, ahí sale. Pensé que no había salido. Las curricas, a partir del miércoles A recién, partir del ¿no? Van a miércoles, estar sí. en la casa de pesca la currica. Muchas gracias, Ariel. Un abrazo grande. Muchísimas gracias de corazón. Apretado te mando. Porque recién ahí va a poder estar libre, yo. Muy bien, Mati Corvina. Si el pez de la boya rosada y si tiene un nombre, no pica. Es complicado ahí. Buen punto ese. El gorro de la suerte. Ahí va. Bueno, vamos para allá entonces. Vamos para... Bueno, Lali, felicitaciones. Qué disparate, esa mujer anda una cosita para ganar premio. Vamos a reiniciar el video. Bueno, ¿Viste, Javier? Pobre Javier. No se olvide, amado. Y seguimos con 198 likes. Qué feo, Qué feo, gente. no, Falta. 220. Ah, 220. Claro. Ah, entonces para un poquito. Pasa que tenés que cargar la página. No, pero recién cargué la página. Ah, bueno, pero a ver, acá salió 220. Ah, estás bien, está bien. Perdón. Mal yo, voy a copiar de nuevo. Disculpe. Bueno, Bueno, dale. falta el caballo, pero el caballo compren ustedes. El chapéu para la doma, Como decían allá afuera decimos el chapéu. No está el cerro chapéu, ¿no? Sí. Que chapéu es en portugués, pero es sombrero. Bueno, Bueno, se viene ahorita a ver quién se lo lleva, tiene que estar presente, por favor. Juan Díaz. buen día. ¿Está presente, Juan? Juan. Bueno, ya se hizo la captura de pantalla. Juan Díaz. Bueno, alguien que regale el caballo. Juan Díaz. Si no, vamos a esperar un poquito. Eso tiene que levantar el ganador, si aparece por ahí. Juan, ahí está, sí. Digo. Ah, bien, de bien. Bueno, Juan. Bueno, felicitaciones. Fíjate en pantalla ahí que va a aparecer el loguito del libro de la pesca. Ahí está el número de teléfono. Coordiná con él qué día podés levantar. Acordate que tenés una semana, hasta el otro domingo. Si no, se vuelve a sortear. ¿Tá? Esa es la única regla del premio. Si hasta el otro domingo no lo levantaste, mala suerte. Pero está. Tenemos que poner un límite porque habían cosas en la currica que había 3 meses y no había levantado, tuve que traer todo. Así que bueno, una semanita. Bueno, felicidades. Felicitaciones. Pasen, bueno, que disfrute ese gorro, te falta el caballo, ¿no? Buah. Ahora vamos con ¿cuál? ¿Con la nena? Con la nena. Y sí. Esta es más chiquita. La nena sacó el varón y la del varón de la nena. Pero bueno, está. Bueno, que se arreglen entre ellos.
Esta es más chiquita, esta tendrá unos 20 centímetros. Pero esta puede ser unisex porque está linda. Bueno, esa de nena está. Las boyas que van a llegar dentro de poco. Ay. No es tanto, no quiero, por eso digo, no, pero hay unas boyas que no sabe lo que las voy a armar yo. Que no significa que queden mal armadas, no pueden quedar alguna mal armada porque soy un ser humano. Puedo errarlo, pues. Está divino, está precioso. Está linda, manchadita. Sí. Yo le reinicié. Bueno, vamos. Esa me gusta de regalo para mi novia, dice Marcos. Claro, para que se arranquen para la pesca, por supuesto. Muy bonita. ¿Y sabés cómo debe marcar esto? El pique, sí. Ah, Copiar, pues se pega. Bueno, bien, che. bueno. Suerte. Ahora sí digo suerte. Sí, es que para esto tenés que tener suerte. A la pucha. ¿Qué pasó? Comentario en pila. Bueno, excelente. Para mi hija, dice. Disculpen que tal, el chat va volando y dice, bueno, alguno agarro ahí. Vamos a ver. A ver. Selene. Selene. Qué regalito, Selene. Bien merecido. Bueno, todo lo que se gana son bien merecidos. ¿Estás ahí, Selene? Ella es miembro del canal como desde el comienzo Desde el principio, sí. Desde Hace como 4 años que ella fiel seguidora de los pesqueros. Qué lindo. Ya se ganó Selene, Kevin. ¿Qué? Sí, que dice, sí, pero también de Batamuela acá. Selene, ¿te fuiste otra vez ahí? Un morroncito. Ah, gracias, bueno. La curriquita. Hermosa. Selene. Bien merecido, Bueno, todo lo que se gana son bien merecidos. A ver, me pone contento hace 4 años, 5 que... Sí. Está todos los meses, está todo ahí. Siempre. Bueno, y ella creo que uno de Paysandú, creo que es, como es Carlos Cabrera. Carlos Cabrera, sí, también. Siempre. Bueno, Desde el principio. qué rico que está el... Bueno, a vos no te gusta el morrón. Bueno, vamos con la última bollita. Ah, para que no La hice bordecita. captura acá. Bien. Nos quedan pocas. Felicitaciones, Selene. Ahora ya hice espacio, ¿no? Hice espacio para otra. Acá me faltan 3, ¿viste? Ya tengo que responder. Bueno, vamos con la última que es... O sea, la de nena sacó la nena. Sí, ahora es la sí. de varón. ¿Está rico el asado, negro? ¿Eh? Miren qué maravilla. Está hermosa está. Acá abajo es durito, no traten de acá porque se rompe. Acá sí ya es más flexible. Esto está divino. Servite. ¿Será que saben cómo... Ahora que estaba pensando, ¿Qué? cómo se arma y eso, ¿no? Sí, claro, es fácil. Pues, es fácil para vos. Aprendí yo que vengo de Rivera, no, Ah, a bueno, veces son de acá. Nacieron adentro del agua acá. Bueno, está bien. Está. Con ella Nicolich está dentro del... ¿Cómo es? Botar y Barar iba a decir. Botavere, no sé cómo era. Ay, no me sale el nombre de ¿cómo era? El El Botavara. Botavara, O bueno. Botavara, no, Bueno, Botavara es. Botavara. Botavara. Nacieron entre los pejerreyes y no van a saber. Está loco. Yo no sé, dice, bueno, está. Después te mando un videito cómo hacer. Te dije, ¿viste? Ángela Lemos, ¿qué pasó con... Nada, ¿qué va a pasar con Rivera? ¿Estás loco? Gracias, hermanita, por estar por ahí. Ay, ay. No pasa nada, ¿estás loco? Mi ciudad favorita es Rivera. Sí, uy. Todas las ciudades son hermosas, pero Sí, sí. ¿de dónde soy oriundo? Yo no olvido de dónde vengo, ni nunca... me encanta.
Pero Ah. que ella no estaba ahí, se ve que fue pasando ahí. Sí. Porque ¿Sabías qué pasó? saltó con Rivera, saltó. Ay, no, se pasó. Yo tampoco, Federico, dijo Federico. Bueno, está, pero después igual, cuando tengan las boyas, igual acá en vivo lo hago. Eso se hace con un barrilito, o saben cómo hacen esta parte de acá. Dice, pero ¿cómo pongo la piola acá si no tengo nada para...? Bueno, es fácil. Ustedes agarran un cable de 1 milímetro. Un cable de 1 milímetro, le cortan un pedacito, yo que sé, medio centímetro. Le sacan el tubito, sacan el cable, sacan el tubito y encaja derechito acá. Entonces lo ponen más o menos a 1 centímetro. O sea, lo ponen en nylon y con el nylon acá. Entonces la corren para arriba, por abajo. No hay peligro de perder la bollita ni nada. ¿Vieron qué sencillo que es? No, pero para esta boya es un pedacito, yo digo para que quede firme, un cable de 1 milímetro anda bien. O pueden hacer un barrilito también. Pero el barrilito tiene que estar medio fino para hacerlo, porque tiene que ser con una piel de algodón fuerte, como la piel de zapatero, como lo llamo yo. Pero con un cablecito de... Muchas gracias. Con un cablecito de 1 milímetro, con el forro del cable de 1 milímetro, perdón, encaja acá derechito. Las otras boyas, las primeras dos, son para cable de 2 milímetros. Para cable, perdón, no, son el forro de cable de 2 milímetros. Es simple, pero qué fácil que es. Bueno, vamos con esta. Hay que ir a Rivera, está todo barato, dice Adolfo. No, Rivera no. Del lado del otro Sí, lado. obvio. Rivera es un poquito más barato que acá. Estoy perdido. Vamos acá, vamos a reiniciar de vuelta. Ahora saca Ángela. No hay que esperar a que se salgan los precios, Sí, eso, por las los dudas. precios. Sí, vamos a esperar a que salga el anuncio. Qué cosa que me fastidia son los anuncios. Hay gente que me dice, Johnny, pero hay un programa que no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo no puedo usar esos programas. O sea, no es que no pueda, es que No, papá dijo que no quiere más. cuando uno tiene un canal y lo deja expuesto para esas cosas que uno instala, que sí, puedes sacar los anuncios y todo eso, pero uno queda muy expuesto a los hackers. Entonces los hackers están atentos a todo eso. Y yo también estoy atento. Bueno, vamos arriba entonces. Vamos arriba. Suerte. A ver. Martín ¿Cómo estamos? Viganzoli. Digan Soli. Sí. A ver, Martín. Debe estar ahí, están todos ahí. Martín. Espera un poquito que ya me olvidé dónde estaba. Acá. Martín. De repente está durmiendo, se acostó a dormir. Estamos ahí, Martín. ¿Cómo anda, Alejandro? Un abrazo, Ángela. Y decirle a Anto que no me mande mucho mensaje porque tengo mensaje de Anto en el celular, está lleno. El otro día lo tuve que llevarlo a vaciar porque estaba tan lleno el celular, me pesaba como 2 kilos. Que no Yo me pensé mande. que estabas hablando en serio. No, yo digo que los mensajes que ella me manda, mi hijada, ¿no? Se ve que quedan en la aduana, no pasan en la aduana. Cuando se le rompió el celular enseguida me llamó. Ah, sí. Ah, está ahí, tío, vos sabés que me pasó, me hizo toda la historia. Pero Martín está ahí. le mandé el Felicitaciones. celular que estaba arreglado, nunca más se comunicó con el padrino. Vigan. ¿Está ahí entonces? Sí, está ahí. Bueno, excelente. Felicitaciones. Para todos. ¿Dónde está la bollita? Acá. Ah, está acá. Después arreglo los papelitos, ¿va? Porque... Bueno. Bueno, ya saben. Las curricas van a estar a partir del miércoles en la casa de pesca La Currica. A partir de las 3 de la tarde. Está lloviendo. Y el gorrito, el ganador del gorrito, tiene que ir a la casa del líder de la pesca. Claro, que coordine, de repente justo... Claro, que mande un mensajito y él, ahí está justo el... Claro, que de repente justo porque él hace recorrido y todo eso, de repente puede pasar por algún lugar que coincida, que no salga del rumbo del trabajo, porque él es repartidor, de repente coincide que justo es la calle que él cruza, no hay problema. Pienso yo que no hay problema. Si no coordinás para retirarlo en la casa de pesca, tenés una semana, así que no hay apuro. Bueno, gente, yo 3:30 tengo que andar
buscando la chinera para ir al baño. Ah. ¡Pah! ¡Qué rico la de Borrero! Es rica, ¡pah! Con limoncito ahí, la caipiriña. Ah, sí. Ay, un nombre tan raro que no. Capaz que a 70 metros dice... Ah, está hablando con Mati. Está. Bueno, Bueno, gente, que ya nos vamos, ya nos tenemos que ir porque tenemos que terminar, bañarse y bueno, y al sobre porque mañana se trabaja. Muchísimas gracias a todos. andás volando, Javier. Antes de irnos, perdón, porque somos unos cuantos acá adentro. Ustedes ven 3, pero somos unos cuantos acá adentro. Yo no dejo de recomendar el canal del Tatita Pescando. Él se volvió a hacer el canal de vuelta porque le hackearon hace mucho tiempo. Y tiene unos lindos videos tutoriales ahí que yo les recomiendo. Aquellos para que de repente arranca con el pejerrey. Él se dedica mucho en las líneas de pejerrey y todo eso. Es un buen canal. Tiene poquitos suscriptores, pero eso no significa que tenga buena calidad, como digo siempre. No tiene nada que ver una cosa con otra. Tiene poquitos suscriptores, pues justamente le hackearon el canal. Pero si quieren buscar para pescar el pejerrey, busquen ahí el Tatita Pescando, ya aprovechan, se suscriben. Y si ven algún videito, le dan like. Y lo comparten igual. Bueno, lo mismo Pesca en Familia, que también arrancó y hay muy buenos videitos ahí para que compartan en familia también. Con Sandra, Aaron, el príncipe Héctor de Troya y Javier. Bueno, buenas noches, gente, que pasen bien. Gracias a todos de corazón. Ya te vas a ganar, Andrea. Ya veo que soy de Rivera. Un beso grande para todos. Nos vemos. Que pasen Un bien. abrazo, chao. Hasta el próximo play. Que pasen bien. Chao, chao. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.